Hoy tengo el honor de enseñar sobre altares. Entonces vamos a empezar. Soy Marisa. No sé si sea esta la primera vez que vienes al canal, pero pues Dios nos está poniendo interesante las enseñanzas en este canal de cortes celestiales. Mira, Dios nos ha llamado al reino y al sacerdocio. Hay dos videos aquí. De el reino y el sacerdocio con una oración al final y el misterio del sacerdocio. Te lo recomiendo, como que no han tenido mucho éxito estos dos videos, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos levantando altares. Estamos destruyendo altares demoníacos, malignos, y estamos levantando altares al Dios Altísimo. Mira, por ejemplo, estos son altares. Estas son imágenes de sinagogas judías, ¿sí? De sinagogas, templos, templos judíos. Este es el interior de la sinagoga de San Petersburgo, que, wow, está impresionantemente hermoso. Esta es una sinagoga en Rumania, ¿sí? Ve cómo tiene aquí su Hanukkah de 9 velas, esta sinagoga en Polonia, ¿no? Bueno, todo porque no voy a contestar ya críticas destructivas. Bueno, te quiero enseñar esto. Hay una serie de videos sobre altares en el canal, ¿sí? Vienen todos estos videos. Vamos a mover este del lugar, ¿sí? Y aquí los estoy poniendo. Los primeros que hice fueron estos basados en Natasha Grivich, de altares profanos, y la renuncia a altares profanos con una oración de Natasha Grivich. Incluso puse aquí uno que es de Sid Roth, pero bueno. Cómo romper altares de hechicería, cómo romper el altar del dispersador, cómo romper altares impíos, pero también cómo proclamar y levantar el altar de maravillas, el altar de la mañana, el altar de la noche. ¿Por qué Dios quiere un altar para operar en tu vida? Bueno, pues es importante levantar altares, ¿no? Todo mundo levantó altares en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo se fue a colgar en una cruz y esa cruz es el mayor altar. Y te quiero enseñar, mira, a ver, espérate. Te quiero enseñar, estos son elementos que yo tengo en un altar que tengo en mi casa, ¿sí? Son cosas que yo pongo en mi altar físico en mi casa y lo subí hoy aquí a mi estudio. Tengo tengo mi Hanukkah que compré en la librería hebraica en un barrio que se llama Polanco, que hay muchos israelitas, muchos judíos allí. Tengo sal. Este saquito de sal me lo mandó John Hagee de, de San Antonio. Aceite, este aceite Dios me lo proveyó de manera sobrenatural, esa es otra historia. Siempre le pongo flores. Cuando vivía yo en Acapulco, mis flores eran las flores que has visto normalmente aquí, que son unas hortensias muy bonitas, muy caras, pero muy artificiales. Pero es porque en Acapulco una flor fresca te dura la víspera a menos que prendas el aire acondicionado. Eso va a suceder en muchas ciudades. Entonces, bueno, aquí en México le pongo flores naturales, que en este caso no han abierto, mi Biblia, una cruz. Por ahí alguien me criticó mucho que por qué decía yo que por qué prendía yo luces, que por qué prendía yo una vela. Bueno, pues este, este no es el fuego que no se debe de apagar en nuestro altar. Ahorita vamos a hablar del fuego que no se debe de apagar en nuestro altar, pero a mí me gusta prenderle una vela a Dios. Y últimamente, por supuesto, siempre traigo los diezmos y las ofrendas. Y como este año Dios me dijo que quería sus primicias o mis primicias para él en plata, compré unas onzas de plata y se las llevé de primicias a Dios, ¿sí? Bueno, y mis diezmos los presento en mi altar y los llevo al altar de la iglesia en la cual me congrego. Bueno, y vamos a ver hoy los fundamentos del fuego y de la intimidad, ¿sí? No estoy hablando de que le traigamos dinero al altar a Dios, estamos hablando de intimidad y de fuego, y no es ese fuego de la vela, ¿eh? O sea,
Vamos. Entonces, ¿qué necesita? El altar es la llave del fuego y de la presencia, ¿sí? Y te voy a dar una verdad espiritual que va a transformar tu vida. Necesitamos entender esto, porque estamos llamados al reino y al sacerdocio, o al sacerdocio real. No hay gloria sin altar. Si quieres la presencia de Dios, la gloria de Dios en tu vida, vas a requerir un altar. Y no hay altar sin sacrificio. Vas a tener que sacrificar en ese altar. El altar es más que un mueble, es más que una práctica antigua, es más que la Hanukkah, la cruz, la Biblia, bueno, la Biblia física, sí, o sea, es más que eso. Es una dimensión espiritual, es una zona de encuentro entre el cielo y la tierra. Y por cierto, hablando de sacrificio, yo te voy a decir algo, esta es una instrucción, ¿sí? Porque en el altar, ¿qué se traen? Aquí intercambiamos instrucciones de Dios y nosotros obedecemos. Dios me dijo, léete tu Biblia en un año. Entonces ahí voy. Le- yo le tuve que poner los separadores, se los pegué, le pregunté que cómo quería que fuera, cómo quería que subrayara la Biblia, y aquí andamos subrayando toda la Torah, toda la ley. Ha sido de repente. Yo no te voy a decir que leer el Levítico sea particularmente divertido, ¿verdad? Ese era el que yo le tenía más resquemor, pero Dios me dio joyas en el Levítico y estoy impresionada. Bueno, entonces, fíjate bien, cuando levantas un altar, sea en tu corazón o en tu hogar, y de eso hablamos en el video anterior, estás estableciendo un punto de conexión legal donde Dios puede descender y hablarte y manifestar su gloria. Aquí vemos, ¿no? Noé, en Génesis 8:20. Edificó Noé un altar a Jehová y ofreció holocausto sobre el altar. Desde el principio, desde el Génesis, cada hombre, cada mujer usado por Dios tuvo un altar. ¿Sí? Noé levantó un altar después del diluvio. Abraham edificó altares en todos los lugares donde Dios se le apareció. Y luego hasta en los altares que él había edificado, luego se le aparecía a su nieto Jacob. Moisés consagró altares de cada victoria. Elías reconstruyó el altar de Jehová en el monte Carmelo y cayó el fuego. Eso lo puedes leer, es hermoso en Primera de Reyes. ¿Y cuál es el patrón? Cada encuentro divino ocurre en el contexto de un altar. ¿Pero qué es un altar? Un altar, espiritualmente, es una plataforma sobrenatural, es una plataforma espiritual en la cual el ser humano se encuentra con la divinidad. En este caso, nosotros queremos encontrarnos con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? De manera legítima. Entonces, este altar es el lugar donde la voluntad humana, es decir, tu voluntad, mi voluntad, la voluntad de cada uno de nosotros, se va a tener que rendir ante la voluntad divina. ¿Por qué? Porque un altar requiere obediencia. Entonces, la obediencia es rendición. Es donde lo natural, nosotros y nuestras circunstancias naturales, terrenales, ¿sí? Se van a encontrar con lo sobrenatural, es decir, con lo que Dios tiene para nosotros. Los altares son lugares de intercambio legal con Dios. ¿Cómo que de intercambio? Pues claro, vamos a venir a intercambiar. En otro video les voy a platicar cómo, les voy a enseñar cómo el altar es un lugar de intercambio comercial, ¿sí? Y también cómo nos vamos a encontrar que hay altares impíos allá afuera y que a cada rato nos estamos enfrentando con ellos. Y también son pisos comerciales. Pero hasta ahorita no me critiquen, ya no voy a responderles críticas, en fin, es que sí, últimamente me criticaron muy feo, que los felicité de Navidad y que dije que había que ponerle una vela al altar. Nunca dije ponle una vela al altar, dije que yo le pongo una vela a mi altar. Bueno, entonces, son lugares de intercambio, son lugares de sacrificio y son lugares de encuentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer en un altar? Vamos a intercambiar, vamos a sacrificar, vamos a encontrarnos con Dios. Eso es lo que quiere decir esto.
En el mundo espiritual no hay ninguna manifestación si no hay un altar de por medio. Los altares de Dios conectan con el reino de la luz y los altares del enemigo conectan con el reino de las tinieblas. Pero no hay altares neutrales. El altar que tú levantes en tu vida va a determinar quién tiene derecho a moverse en tu territorio. Entonces, cuando un creyente, como tú, como yo, consagra su casa, su tiempo, su cuerpo, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, ¿sí? En el altar o como altar, el Espíritu Santo tiene permiso legal para habitar, actuar y proteger ese lugar. ¿Sí? Aquí vemos, ya lo habíamos visto en el video anterior, Génesis 12:8, edificó Abraham ahí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, ¿te acuerdas que Pablo dice que nuestra ciudadanía es del cielo? Por lo tanto, nuestra ciudadanía no es de la tierra. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Por lo tanto, tu altar es tu embajada del cielo en la tierra. Es un cachito de cielo en la tierra. Así como un embajador representa a su nación desde una embajada, tú representas al reino de Dios, al reino de los cielos, desde tu altar. Allí se van a intercambiar decretos, promesas y asignaciones. Y este altar debe ser continuamente alimentado por el ser humano. Por eso mi sugerencia, mi recomendación muy fuerte es, todo hogar debe levantar un altar. Ahora, el altar en tu hogar puede ser que tú y tu mamá o tú y tu familia, tú y tu hija se reúnen en la sala, ¿sí? A orar, a leer tantita Biblia, a darle gracias a Dios una vez al día, o le dedicas tu día, o le dedicas tu semana ahí a Dios, y ahí, aunque no tengas ninguno de estos elementos, porque estos elementos no importan, ¿sí? Allí Dios empieza a manifestar su presencia, ¿sí? Es ese lugar especial en tu casa donde tú pones tus alabanzas, tú le cantas a Dios, ¿sí? Es ese lugar. No tienes que tener que la moneda de plata, que la vela, que la cruz, que la Hanukkah, que las flores. No, no necesitas nada de eso. Es lo que Dios te vaya poniendo en tu corazón. Estas son las cosas que son muy poquitas que Dios me ha pedido que vaya poniendo yo allí en el lugar especial que yo tengo para encontrarme con Él. Fíjate, cada altar sirve a un sacerdocio y cada sacerdocio requiere un altar. Todo altar, ¿por qué? Porque todo altar está conectado al sacerdocio. En el Antiguo Testamento, el altar servía a los sacerdotes levíticos. Estamos hablando ahí de el altar del tabernáculo y después del templo. Acuérdate que ya primero tenían el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué? Pues porque andaban como judíos errantes por el desierto, o sea, andaban errando, andaban ahí vagabundeando en el desierto sin atinarle a la tierra prometida porque se vieron muy cobardes y no quisieron entrar en la tierra prometida. Y entonces Dios le dice a Moisés, construye un altar, lo vas a hacer así y así y así y así. Eso está en el Levítico, los detalles precisos de cómo debe de ser y cómo levantar la tienda del encuentro con Dios. Y luego Dios le da los planos del templo, del primer templo, a David, pero no le permite que lo construya, sino que le dice, como hiciste muchas tonterías, quien lo va a tener que edificar va a ser Salomón. Bueno, eso ya se lo saben ustedes, ¿sí? Este, pero fíjate, en el nuevo pacto, nosotros servimos bajo un sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio eterno del Cristo, es decir, del Mesías. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, dice el Salmo 110 en el verso 4 del Mesías. Y también viene en Hebreos eso, ¿no? Esto significa que cada creyente nacido de nuevo es un sacerdote para el reino de Dios. Tu vida de oración,
tu adoración y tu entrega es un servicio sacerdotal. Cuando oras, estás ofreciendo incienso, el incienso del que habla el Antiguo Testamento, ¿sí? Pues ahora tu oración es incienso, es el incienso. Cuando adoras, esa adoración es ese fuego que arde, es la ofrenda grata delante de Dios. Y cuando obedeces, estás manteniendo el fuego del altar encendido. Por eso Jesús dijo, y lo dijo en el Levítico, sí, porque Jesús está a todo lo largo y ancho de la Biblia, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará nunca. Entonces, mantener el fuego encendido, ¿qué significa? Vivir en comunión continua con Dios. Cuando tú estás en comunión continua con Dios, estás manteniendo el fuego de tu altar encendido. Y no es como es continua, no se apaga el lunes, sino que es constante. Crece con tu obediencia, crece con la intimidad que tienes con Dios, cuando estás platicando con Él, cuando tienes esas conversaciones, cuando le cuentas tus problemas, cuando le pides que las soluciones para esos problemas, ¿no? Aquí tienes dos sacerdotes, ¿no? Moisés y Aarón. Sacerdotes muy desobedientes, por cierto, o sea, ni te sientas mal, no es mi ánimo crearte convicción de pecado ni nada de eso. O sea, si hay alguien que fue muy desobediente, fue los dos, Moisés y Aarón. Léete tu libro del Éxodo, léete tu ley, tu Pentateuco, y vas a ver cómo pues Aarón desobedece brutalmente fundiendo todo el oro de los israelitas y construyendo el becerro de oro, ¿no? Para adorar pues no sabemos a qué deidad, pero pues hazme favor, ¿no? Entonces, vamos a ver el lenguaje del cielo. Es el sacrificio, pues. Entonces, el altar sin sacrificio es una estructura vacía. O sea, no sirve de nada tener ninguno de estos elementos en un altar si yo no voy a dedicarle tiempo, adoración, oración, alabanza, obediencia, sacrificio. ¿Sí? Porque Dios no busca montones de piedras, ni janucas, ni velas, ni la cruz, ni las flores. No quiere eso. Lo que quiere es corazones dispuestos a rendirse. El fuego del cielo solo desciende donde hay una ofrenda que arde. Y la ofrenda es nuestra obediencia, ¿sí? Nuestro corazón dispuesto, ¿sí? Y aquí lo vemos con Caín y Abel, ¿no? Porque, bueno, aquí te lo spoilereo. Dios no solo examina la ofrenda, sino el que lo ofrece. Entonces, Abel, fíjate, no hay ninguna instrucción en Génesis 4 que les haya dicho Dios a Caín y Abel, eh, levanten un altar, traigan una ofrenda. Eso no viene. Solo dice que vinieron Caín y Abel, cada uno con su ofrenda. A Abel ofreció lo mejor, con sangre, símbolo de entrega total, y Dios se agradó de la ofrenda. Y Caín ofreció el fruto de lo que había cosechado, ¿sí? Que eran legumbres, ¿sí? Era producto de una tierra que estaba corrompida, símbolo de autosuficiencia básicamente, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y ya sabes que, o sea, creo que es bastante lógico y bastante claro que algo estaba chueco en el corazón de Caín, porque lo siguiente que sabemos es que lo mató a su hermano, ¿sí? Entonces, sabemos que el corazón de Caín estaba todo mal y por eso debe de haber ofrecido una ofrenda no con el corazón en el lugar correcto, ¿sí? Porque lo siguiente que sabemos es que envidia tanto a su hermano que lo mata, ¿sí? Y entonces podemos concluir que el altar es la radiografía de tu corazón.
En el altar se van a revelar tus prioridades, tus motivaciones, tus intenciones, porque en el altar le traes a Dios lo que tienes de tiempo. Si lo primero que le das a Dios es tu tiempo, tu adoración, cuando te levantas le dices, Dios mío, gracias por este día, este es el día que el Señor ha hecho, yo me gozo en él. Gracias Dios por darme un techo sobre mi cabeza y pan sobre la mesa. Pues ahí estás, dándole la preeminencia a Dios en tu día, ¿sí? Básicamente el altar desnuda tu alma delante de Dios. Por eso, antes de ofrecer tu oración o tu adoración, debemos examinar el corazón. ¿Venimos buscando el rostro de Dios o buscamos su favor? ¿Venimos por amor o por necesidad? ¿Sí? Bueno, ve, además te voy a decir algo, ¿eh? Creo que es válido de veras buscar su favor y tener necesidad de Dios, porque ya admitir que tenemos necesidad de Dios es reconocer que solos no podemos, ¿sí? Pero también es importante venir a Él por amor a Dios, o sea, venir a decirle, hoy no vengo a pedirte nada, hoy vengo a cantarte que eres lo máximo, ¿sí? Y mira, si venimos por necesidad, pues lo importante es que nuestro altar, nuestro Dios va a responder a la sinceridad. No es el tiempo que pasemos en el altar, es cómo está nuestro corazón con Dios, ¿sí? Y hay dos tipos de altar principales que debemos de cuidar, el altar del corazón y el altar físico en nuestra casa. El altar del corazón es ese espacio interno donde se queman nuestros deseos carnales, ¿sí? Aquí es donde el Espíritu Santo nos purifica los pensamientos, nos hace sensibles a la voz de Dios, ¿sí? Es un altar invisible pero poderoso, es el que lleva siempre. Por eso Francis Miles luego habla que hay altares movibles. Nosotros somos un altar móvil, nosotros subimos, bajamos escaleras, vamos a trabajar, vamos a la escuela, vamos a ver a los vecinos, a la madre, a la hermana. Nos estamos moviendo por el planeta Tierra, ¿sí? Pero somos altares móviles donde Dios, porque Dios habita adentro de nosotros. Nos lo dice Primera de Corintios. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y luego tenemos un altar físico, que es así como te lo estoy presentando aquí. Sí, es un lugar consagrado en tu casa, es un rincón, una habitación, una mesa sencilla, tu propia cama. O sea, hay gente que ora en su cama, que se levanta en su cama y le da gracias a Dios y antes de dormirse lee su Biblia, le canta cosas a Dios, le platica el día, no le está informando de nada que él no sepa, pero es importante hacerlo parte de nuestras vidas, ¿sí? Y ahí te encuentras con Dios, te encuentras con disciplina, con constancia, ¿sí? Se vuelve un punto de encuentro entre lo eterno y lo temporal. Por cierto, hablando de la cama como altar, pues la cama matrimonial es un altar donde se consume el matrimonio y donde el matrimonio es entre tres, entre hombre, mujer y Dios ahí en medio, ¿no? Y si no estás casado, pues esa cama no es un altar consagrado. Ojo con eso. Cuando un lugar es visitado por la presencia de Dios una y otra vez, ese lugar es sellado como altar, ¿sí? Cuando nosotros apartamos eso que te digo, una mesa sencillita, pero es un lugar santificado, apartado. Y ahí estamos constantemente, ahí hacemos nuestra lectura bíblica, ahí estamos adorando a Dios, ahí estamos conversando con Él, ¿sí? Allí nos va a visitar la presencia de Dios. Y en ese momento, ese lugar es sellado como altar. Aunque no tengas ninguna de estas cosas, aunque no hayas puesto una cruz, no hayas puesto eh, una cosa que parezca altar, ¿sí? Se convierte en un espacio, ahí donde está la presencia de Dios, ese es un espacio donde el cielo y la tierra se tocan, no importa lo sencillo que sea ese lugar. Puede ser al lado de tu cama, ¿sí? O tu cama. Ahora vamos a ver, el altar es un estilo de vida. Levantar el altar no es una actividad ocasional, es un estilo de vida, porque tu día entero
al final se va a convertir en adoración. Nuestro trabajo, nuestro quehacer diario, el barrer la casa, el trapearle, lavar la ropa, si eres ama de casa, o aunque no seas ama de casa, pero todos tenemos que lavar ropa, todos tenemos que planchar, todos tenemos que levantar nuestra casa y tenerla limpia. Y nuestro trabajo, si salimos a trabajar fuera de casa y a ganar dinero, ¿sí? Eso se convierte en adoración, ¿sí? Ese es un concepto muy judío de que tu trabajo es tu adoración, porque se le estás dedicando a Dios. Faenas tan humildes como barrer y trapear, como lavar la loza. Hay un, hay un francés que se llama, ay, ¿cómo se llama? El hermano, ay, bueno, este era un nombre, es un francés, Lawrence. Bueno, en francés sería Laurent, pero el brother Lawrence, ¿no? Que el libro está escrito en inglés, y lo compré y es maravilloso. Y y este hermano, el hermano Lawrence, había sido soldado y dijo, no, pero yo lo que amo es a mi Dios, me voy a meter de cura. Y se mete de cura, se mete a un monasterio y le dan las labores más infames, más humildes, más humillantes en el convento. Y algo humilde, podían haber sido humillantes, pero, o no humillantes, porque ya ves, luego los sacerdotes católicos se las gastaban, ¿no? Tengo un cuñado que se iba a meter de jesuita y bueno, le ponían labores que eran no humildes, sino humillantes. En fin, bueno, este, no quiero hablar de eso. Ok, pero ahí te va esto. Entonces, el hermano Lawrence había algo que detestaba, que era pelar papas. Y lo ponían a pelar papas. Y Dios le dijo, pero ofréceme la pelada de papas. Entonces él pelaba sus papas y es este tener comunión con Dios, aún en las labores más nimias, más humildes o cualquier actividad que tengas. Y Dios empezó a manifestar en su vida. Y Dios, por esa comunión que él tenía en su quehacer diario, le empezó a bajar sabiduría del cielo. Entonces venían a verlo los condes y los duques. Te estoy hablando del siglo XVII. Y venían a verlo los duques y los condes, y venían los ministros altísimos prelados de la Iglesia Católica a pedirle consejo al hermano Lawrence de tan sabio que era y de la comunión que tenía con Dios, y Dios le daba palabras de conocimiento. Entonces, para que veas cómo si nuestro día entero se puede convertir en adoración. Cada acción, cada palabra, cada decisión se ofrece a Dios como incienso y se convierte en algo agradable a Dios. Ahora, el altar se sostiene en tres pilares. Podríamos hablar de que son cuatro, pero bueno, ahorita hablemos de estos tres pilares, ¿no? La palabra, que es el fuego, la palabra de Dios, que es el fuego que mantiene viva la llama. Si tú no te alimentas de la palabra, va a estar muy difícil que tengas con qué mantener tu hambre de Dios, ¿sí? La oración, que es un incienso que sube y mantiene la conexión con Dios, ¿sí? Eso viene en la Biblia, que las oraciones de los santos son incienso que sube hasta el trono. Léete el Apocalipsis. La obediencia, que es la leña que alimenta el fuego cada día. La obediencia, dice Samuel, el profeta Samuel, en primera de Samuel, dice, le dijo a Saúl, la obediencia vale más que el sacrificio. Uf, ven. Entonces, si nos falta alguno de estos tres, nuestro fuego va a comenzar a menguar. Pero si perseveramos, nuestra vida se vuelve una antorcha encendida del Espíritu. En primera de Tesalonicenses 5:19, Pablo nos dice, no apaguen el Espíritu, ¿sí? Pero vamos a hacer fíjate, este sarón con su vara floreada.
Léete la historia de cómo fue que esta vara dio flor. Vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, hoy reconozco que necesito volver al altar. Yo quiero ser un adorador que mantiene el fuego encendido día y noche. Perdóname por las veces que dejé enfriar mi corazón. Hoy decido reconstruir mi altar interior y levantar un altar físico en mi casa. Declaro que mi hogar será un lugar de tu presencia, un territorio donde el fuego no se apaga y la oración no cesa. Espíritu Santo, ven como fuego consumidor y quema lo que no proviene de ti y purifica mi adoración. Ayúdame a ser obediente. Enséñame a vivir por el altar y para el altar. Y esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. No te pierdas este video que te voy a dejar aquí y nos vemos en ese video.